bendiga, que tengan un buen día, todos los oyentes. Así es, que haya mucha edificación para el cuerpo del Señor a través de su palabra en este día hermoso que el Señor nos está regalando, ¿verdad? Desde este canal. Se les saluda a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos que este día sea de mucha bendición y éxito para todos. Hoy vamos a entrar en la consideración de los pensamientos en nuestro discipulado que el Señor ha puesto en nuestro corazón y le hemos titulado La honra que viene de Dios. Así es, hermanos y amigos, porque todos necesitamos honra. Yo necesito honra y ustedes necesitan honra. Y si es la honra de Dios, mucho que mejor. Así que nos vamos a fundamentar hoy en su palabra para ver cómo es esto que Dios honra a los que le honran. Amén. Entonces vamos a empezar ya de lleno. La honra que viene de Dios. Amén. Yo estaba viendo en la Biblia que la honra es también es gloria, significa también gloria y significa fuerza, riqueza y también honor. Tiene muchos conceptos hermosos. Uno de ellos también es ilustre, o sea, distinguido. Cuando se refiere a esta gloria que viene de Dios, de eso se trata, de estos conceptos que hemos estado mencionando. Y algunos más, todos son una bendición de parte de Dios. Entonces nos vamos a fundamentar en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Amén. Y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Este fue el mensaje de parte de Jehová nuestro Dios a Saúl, mandado a través del profeta Samuel. Y nosotros conocemos ampliamente todos la historia. Cuando hablamos de Saúl, usted se recordará de David, el rey David, que fue el sucesor del rey Saúl. Y Dios había dado promesas fieles, firmes, y le había dado honra a la casa de Saúl. Amén. A su familia. Le había dado gloria, le había dado esplendor. Todo esto que significa honra. Es decir, que cuando una persona es honrada de parte de Dios, hermano, esa persona es rodeada del brillo, es rodeada de la riqueza de Dios, es rodeada de muchas cosas que son de bendición. Y Saúl había recibido el reino y había sido engrandecido, ¿verdad? Y por eso le dice ahí el Señor, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa, mire, involucra la casa, involucra la familia. Y entonces sabemos perfectamente y ampliamente que Saúl se rebeló, Saúl desobedeció la palabra de Dios y hermano terminó loco y terminó endemoniado, de tal manera que David era enviado con su arpa para que fuera ahuyentado el espíritu malo. Entonces Dios le manda a decir esto y le dice, ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque te había dicho que iba a ser perpetua tu trono, ¿verdad? O sea, él iba a dar perpetuidad a tu familia en el reino. Pero me llama la atención y me impresiona que le dice que yo no haga tal cosa y le dice, porque yo honraré a los que me honran. Y todo lo contrario de eso dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Quiere decir que lo contrario de la honra es el desprecio. Eso le dice, mire, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces Saúl cometió sus errores garrafales y fue despreciado. Le quitaron la honra.
Entonces, pero como decíamos, el tema se llama, o le hemos puesto, la honra que viene de Dios. Amén. La honra que viene de Dios. Y Dios lo que quiere es darnos honra a nosotros, como sus hijos, como sus siervos, como sus sirvientes fieles. Pero de nosotros depende si cuando Dios nos haya dado la honra, también la cuidamos. Y que no nos pase lo que le pasó a Saúl y a su casa. Les quitaron la honra, le quitaron el reino, la gloria, y se la dieron a otro. Porque eso fue lo que le dijeron a Samuel. Le dijo el Señor, yo me he provisto de otro rey. Y uno mejor que tú, le dijeron a Saúl, ¿verdad? Entonces enloqueció y se enojó y paró, ya sabe cómo paró. Entonces, muy importante. Padre, en el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra, bendice a los oyentes, a los que escuchen por medio de este dispositivo y dales abundante sabiduría y edificación para que sean enriquecidos, alcancen tu gloria y puedan, Señor, ser muy bendecidos cuando aprendamos a honrarte, porque tú honras a los que te honran, tal y como lo dice este texto divino. Amén. Seguimos entonces, amados, después de esta corta reflexión ahí. Ahora, yo estaba viendo, aunque son temas a tratar aparte, pero por lo menos podemos dar un par de ejemplos. ¿Quiénes no honran a Dios? O sea, ¿por quiénes Dios no se siente honrado? No es honrado. Y es importante ver eso también, porque si vamos a recibir la honra que viene de Dios, necesitamos entender quiénes no lo honran para no cometer los errores que Saúl, como decíamos, cometió. Entonces, ¿quiénes no honran a Dios? Mire este texto. Mateo 15:9, palabras textuales de Jesús, el Hijo, unigénito del Padre, el Dios verdadero. Mateo 15:9. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Repito, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces aquí vemos un grupo de gente que está diciendo el Señor, me honran, pero me deshonran. ¿Cómo así? Sí, porque está diciendo, pues en vano me honran. O sea que está diciendo, sí me honran. O sea, este grupo de gente sí honra a Dios, pero el Señor le está diciendo, en vano lo hacen. Como quien dice, ¿va? Lo que hacen con la mano derecha, lo botan con la izquierda. Entonces me honran, pero están enseñando mandamientos de hombres. O sea, ya metieron su humanismo ahí, su mente carnal. Y entonces ahí se pierde la honra, que es para Dios. Amén. Y como los mandamientos que hay que enseñar son los mandamientos del Señor, ¿verdad? De su palabra, los mandamientos del Espíritu, que hemos aprendido en la doctrina. Que el Padre dio mandamientos, el Hijo da mandamientos y el Espíritu Santo también da mandamientos a través de los ministerios, específicamente a través del ministerio apostólico. Y entonces aquí dice, están dando mandamientos de hombres. Entonces dice, en vano me honran. Entonces una persona así no puede agradar a Dios, que mezcla su humanidad, sus pensamientos, con la palabra de Dios. Amén. O sea que como que la adulterara. Y entonces el Señor dice, en vano me honran. O sea que sí me honran, pero en otras palabras, hacen cosas buenas que parecen malas. Amén. Y nosotros debemos tener cuidado con eso porque esos son los que no honran a Dios. Está adulterada la palabra. Está adulterado lo que estamos llevando a cabo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Amén. Entonces Jesús lo dijo. Creo que tengo otro texto más de ese ejemplo antes de entrar en materia. Juan 5:23. El mismo Jesucristo, el unigénito del Padre, vuelve a decir, mire, para que todos honren al Hijo, como honrarán al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Repito, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Entonces usted sabe que ahora hay muchas religiones, hay muchas sectas que dicen que sí hay un Dios, pero que Jesús no es Dios, que fue un gran profeta y nada más. Y entonces a mucha gente han desviado y le han enseñado. Eso es a lo que el Señor dice, mandamientos de hombres. O sea, la palabra ya falseada.
Entonces que Jesús no es Dios, que el Hijo no es Dios. Y entonces le dan al Padre la honra, pero se la quitan al Hijo. Y ellos son una misma persona. Entonces aquí dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre, porque el Padre le envió. Y entonces nosotros debemos de tener bien entendido eso. Y que hay otras formas también de negar al Hijo. Amén. Porque dice la Biblia, el apóstol Juan dice que todo el que no confiesa a Jesucristo, dice que está en él y está siendo influenciado por el espíritu del anticristo. Entonces tenemos que honrar al Hijo para que el Padre también sea honrado. Porque si no, como decía el texto anterior, en vano me honran enseñando mandamientos de hombres. Entonces tenemos que tener bien claro eso, hermano. Y será de bendición para nosotros porque Dios nos quiere honrar. Entremos un poquito en materia. Significado de honra. En la palabra, mire, en la concordancia Strong Concord de la Biblia. Me parece que el concepto en el hebreo es kabad. Eso significa gloria en el hebreo, ¿verdad? Kabad, esa es la palabra, kabad. Pero esa palabra a su vez, en nuestro idioma, una de de los conceptos son, mire, gloria, honor, multiplicar, fuerza y riquísimo. Amén. Esa es honra, mire. ¿Se acuerda dónde empezamos? El Señor le dijo a Samuel, yo honraré a los que me honran. En otras palabras, yo le daré gloria, yo le daré honor, yo le multiplicaré, yo le daré fuerza y yo lo haré riquísimo si me honra. Eso significa Dios honra a los que le honran. ¿Será que vale la pena honrar al Señor, hermanos? Hermanos de Iglesia de Cristo, amigos que nos puedan escuchar, ¿será que vale la pena honrar a Dios? Pero ahí se acuerda que honrar a Dios es dar y cumplir sus mandamientos, pero verdaderamente, no en vano. Amén. Confesar al Hijo, porque esos textos que acabamos de ver, decíamos que son los que no honran a Dios. Amén. Y hay más textos de esos, ¿verdad? Y lo vamos a aplicar en su momento, pero ahorita tal vez no nos da tiempo porque estamos ahorita más bien viendo la honra que viene de Dios, lo que Dios nos va a dar, si lo honramos. Entonces, entre todas esas cosas que nos va a dar, mire, gloria, hermano. Y esa gloria kabod, que se dice también en el Antiguo Testamento hebreo, esplendor, brillantez, amén. Ser ilustre, ser distinguido, hermano, prosperidad, todo eso significa. Y es lo que Dios le quiere dar a los que le honran, hijos e hijas que le honran. Es el significado de honra. Ahí en ese texto de 1 Samuel. Amén. Entonces ya teniendo poquito más claro eso, puedo aplicarle este versículo, mire, que aparece ese concepto kabad, que significa honra, en Génesis 13:2, referente al padre Abraham, que llegó a ser padre Abraham, padre de la fe. Y mire lo que dice. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Qué dijimos que quería decir honra? Mire, lo regreso. Abajo, riquísimo. Eso significa también honra. Honra que Dios quiere dar a sus escogidos. Aparte de todas esas que están ahí, gloria, honor, multiplicar, fuerza, riquísimo. Pero ese riquísimo me llama la atención porque literalmente no solo en la Reina Valera 1960, sino en otras versiones como la Jerusalén, como la versión judía, digamos, que hay varias, aparece este texto así, mire. Y Abraham era riquísimo. O sea, en otras palabras lo que está diciendo es, y Abraham fue honrado. ¿Honrado por quién? Honrado por Dios el Padre, Jehová. ¿Por qué? Porque Abraham honraba a Dios, honraba a Jehová. Por eso la Biblia dice que fue llamado amigo de Dios. Imagínense qué estatura. Y también dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Y fue heredero de todas las promesas. Dios le dio promesas. Amén.
y llegó a ser padre de multitudes. Pero aquí dice, y Abraham era riquísimo, fue honrado por Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros, hermano, hermana? Darnos honra, darnos honor, darnos gloria, todo eso que veníamos comentando. Amén. Aquí tengo otro texto, mire, referente a eso, que también tenemos que ver esto aparte, porque esto es la honra que Dios le da a un hombre, mire. De primero dijimos, ¿quiénes no honran a Dios? Ese tema lo vamos a tocar aparte, ¿quiénes no honran a Dios? El segundo es este, ¿qué honra, qué significa la honra que Dios le da a los que a él lo honran, que a él le agradan y lo honran? Son estos. Abraham era riquísimo. Ahora mire primero y Crónicas 4:9. Este fue otro personaje que Dios lo honró. Mire. Y Jabes fue más ilustre. Esa palabra ilustre es honra. Aquí es como que dijera, y Jabes fue honrado. Amén. Y Jabes fue ilustre, más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Entonces, este es un personaje que fue dado a luz en dolor, muy pobre, muy triste, pero que dice la Biblia que honró a Dios invocándolo, Jabes, orando, buscando a Dios. Y entonces hasta libros han hecho de eso, ¿verdad? La oración de Jabes. Y aquí en el contexto, creo que en el verso 10, que es el siguiente de este, Jabes hace su oración y le dice al Señor, orando, si me bendijeras, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si me llevaras para que ningún mal me hiciera daño, si me guardaras. Pero después a renglón seguido dice la palabra, y Dios le otorgó lo que pidió. Y Dios oyó su oración y le dio lo que le pidió. Jabes fue honrado. Y dice, fue el más ilustre que sus hermanos. Amén. Entonces Dios lo levantó, le dio gloria a Jabes, le concedió sus peticiones, le concedió sus deseos y fue ilustre, fue honrado. Amén. Honró a Dios y Dios lo honró. Esos son que tenemos que también ver aparte el tema, esta clase de honra que Dios le da a estos hombres. Pero como el tema es la honra que viene de Dios, entonces necesitamos saber nosotros, hermano, cómo se honra a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? Eso necesitamos saber. Porque si yo voy a recibir esa honra, esa gloria, ese honor de parte de Dios, necesito saber la clave, el mapa, la dirección. ¿Cómo hago para honrar a Dios? Amén. Y como decíamos en un principio, el primer tema sería los que no honran a Dios. Necesito saber quiénes no lo honraron, como Saúl, ¿verdad? Que desertó, que apostató y le fue quitada la honra. Entonces necesito saber también eso para no cometer los mismos errores que cometió Saúl, habiendo sido rey, elegido y ungido por un profeta verdadero de Dios. Amén, por Samuel. Pero le quitaron el reino, le quitaron la gloria y la honra. Entonces necesitamos saber más de eso, como necesitamos saber también qué es el galardón de la honra, el premio que Dios le da a sus hijos, como a Abraham, como a Jabes. Necesitamos saber más de eso. Pero ahora nuestro punto de desarrollo va a ser cómo se honra a Dios. ¿Qué debo hacer para honrarlo a Él? Porque, acuérdese, el Señor le dijo a Samuel, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Repito, Jehová Dios dijo, referente a Saúl, ¿verdad? Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese tema es esa parte. Lo que es la deshonra es esa parte. Pues lo vamos a ver en su oportunidad. Ahora, ¿cómo se honra a Dios? Número 1, Jueces 9:9. Jueces 9:9 dice, mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles? Mire esta parábola, qué bonita. Pero se está mencionando ahí un árbol que se llama olivo. Amén, el olivo es Cristo también, va, según Romanos 11. El olivo verdadero, donde nosotros fuimos injertados como ramas silvestres.
Pero miren lo que dice, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, unción, ungüento, shemen, con el cual en mí se honra a Dios. Entonces, ¿cómo se honra a Dios en primer lugar? Dejándose ungir, llenándose del aceite, del Espíritu Santo, de la unción. Amén. Ser un ungido. Y así se honra a Dios. Y también dice a los hombres, para ir y ser, y entonces dice el olivo, yo no voy a dejar mi aceite, mi unción para ir y ser grande entre los árboles. Entonces lo que nos está diciendo esta lección de este árbol precioso es, yo no voy a preferir lo material, yo no voy a preferir lo económico, yo no le voy a dar prioridad a los bienes pasajeros y voy a dejar lo eterno. Porque con lo eterno, con la unción, el aceite, es como se honra a Dios. ¿Cómo se llama el tema? La honra que viene de Dios. Si Dios nos va a dar honra, necesitamos saber que lo vamos a honrar siendo ungidos por el Espíritu Santo. Y entonces Dios honra a los que le honran. Un círculo virtuoso. Yo honraré, dijo Jehová, a los que me honran. Entonces la unción, el Espíritu de Dios que nos guía, que nos dirige, que fue dejado. Y el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que aprender, cómo honrar a Dios. ¿Cómo honrar a Dios? Porque va a venir una honra de parte de Él que nos va a glorificar, hermano. Nos va a hacer ilustres como a Jabes, nos va a hacer distinguidos, nos va a hacer riquísimos como Abraham. En la voluntad de Dios, para Dios no hay nada imposible. Y Él le da al que quiere, porque Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el Señor. Entonces Él le dio a Abraham, le dio a Jabes y le dio a un montón más, que en otra oportunidad lo vamos a ver. Hermano, la unción, dejarse ungir, dejarse llenar por el Espíritu Santo. Así se honra al Padre, así se honra a Dios. Punto número 1, aprendámoslo y guardémoslo en nuestro corazón para que venga la honra que Dios nos quiere dar y que necesitamos tanto, hermano. Como decíamos en un principio, hermano, yo necesito honra, yo necesito ser honrado. Tú necesitas ser honrado, tú necesitas la honra. Todos necesitamos honra. Amén. Éxodo 20:12. Mira cómo dice. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién dio este mandamiento? Este es uno de los mandamientos importantes de la ley, o en la ley de Moisés, y que pasó a ser relevante también en el Nuevo Testamento, y que lo mencionó también, creo que los evangelios lo mencionan, y en el Nuevo Testamento. Eso es muy importante. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿cómo se honra a Dios también? Los hijos, los jóvenes, ¿cómo se honra a Dios? Honrando a los padres. Que tus días se alarguen, dice el mandamiento. Honrando a los padres, así se honra también al Señor, se honra a Dios. Entonces va a venir una honra de parte de Dios sobre los jóvenes y los niños, o los patojos. Pero si lo ponemos en el ámbito espiritual, hermano, los de mayores, los adultos, los ancianos, ¿acaso nosotros también no tenemos necesidad de un padre espiritual? Los padres espirituales son los ministros, más específicamente los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos también juegan un papel muy importante en la paternidad. Entonces, hay que honrarlos para que venga la honra que Dios tiene para nosotros. Amén. Tenemos que honrar a nuestros apóstoles. Tenemos que honrar a los 5 ministerios, padres espirituales. Y también somos, pues, porque somos hijos espirituales. Puntito doctrinal. Hay 3 clases de padres. El padre de nuestro espíritu, el padre de nuestra alma y el padre de nuestro cuerpo. El padre de nuestro espíritu es Dios, el Dios de los espíritus. Amén. Jehová. El padre del alma es el ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Y el padre del cuerpo
El padre es el padre biológico, es el Señor, es la madre que nos dio a luz. Esos son padres. Entonces esos son los que hay que honrar, que dice aquí. Pero recuérdese, hay que honrar a los padres del cuerpo, a los padres del alma, ministros, y al Padre de los espíritus, que es Dios, a su nombre. Eso significa también honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué otra cosa se hace para honrar entonces a Dios? Honrar a los padres. Amén. Biológicos, del alma y el Padre de nuestro espíritu. Amén. Seguimos. Levítico 10:3. Tercer punto para honrar a Dios y que la honra, la gloria, la riqueza venga sobre nosotros. Esto es clave, hermano. Esto nos puede enderezar la vida y el destino para siempre a todos nosotros. Tomemos muy en cuenta todo esto. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Amén. Repito, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado y por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Otra de las cosas como se puede honrar a Dios es acercarse a Dios. Aquí lo dice, mire, como santo seré tratado, está diciendo Dios, por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Amén. Entonces cuando nos acercamos a Dios, Él es honrado. Él es honrado, por eso dice el apóstol Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, que cuando nos acercamos a Él, lo estamos honrando y Él se acerca a nosotros. Pero también podemos deducir de eso, si nos alejamos de Dios, Él se aleja de nosotros. Es decir, que damos pasos atrás y Él también da pasos atrás. Amén. Entonces tenemos que acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros y Él va a ser honrado con esto, según este texto, mire. En presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Por qué? Cuando dice, por los que se acercan a mí, está diciendo Dios. Entonces, acercarse a Dios es buscarle, hermano, en todo tiempo, en todo momento. Acercarse a Dios es a través de la palabra, de leer su ley, su palabra, escudriñar su palabra, de ayunar, de buscar la oración, de buscar el clamor, la intercesión, de poder meditar en Él en las vigilias de la noche. Si se te va el sueño, hermano, a medianoche, se te va el sueño en la madrugada, 2, 3 de la mañana, ahí agarrar la ley de Dios, ahí hablar con Él, meditar en su ley. Amén. Porque por eso dice el Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. ¿Quién? El varón. Dice, bienaventurado el varón. Amén. Dice que se deleita en la ley de Dios y en su ley está su delicia. Amén. De día y de noche medita. Entonces es acercarse a Dios. Entonces esto también es honrar a Dios. Y el premio va a ser grande. Entonces, sigo un poquito porque faltan unos versos. Jueces 13:17. Mire lo que dice. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? ¿Quién era Manoa? Manoa era la madre de Sansón. Aquí se está hablando cuando el ángel le dio promesa a Manoa que iba a nacer Sansón. Y entonces esta mujer, que era temerosa de Dios sin duda, ¿verdad? Le dijo, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, mira, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Entonces el ángel le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Mire, amén. Uno de los nombres de Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, según Isaías 9. Entonces mire, una cristofanía ahí. Y le dijo, mi nombre es admirable. Pero el punto es que Manoa le dijo, cuando se cumpla la promesa, cuando se cumpla tu palabra, lo que me has dado,
¿Cuál es tu nombre? Porque te vamos a honrar. Amén. Entonces dio ahí un voto prácticamente, ¿vale? Dijo, nomás se cumpla esto, yo te ofrecemos una ofrenda, un sacrificio, qué sé yo, pero te vamos a honrar, te vamos a reconocer como Dios. Y entonces eso me da a mí la idea de que eh, honrando a Dios, que para honrar a Dios, hermano, uno tiene que cumplir sus votos. Uno tiene que cumplir eh, y reconocerlo. Amén. Porque también hay, digamos, hay personas que hacen votos y le dicen a Dios, si esto sucede en un tiempo determinado, entonces yo te voy a dar tal cosa. ¿Verdad? Yo te voy a ofrecer una ofrenda, yo te voy a ofrecer una primicia, yo te voy a entregar a mis hijos, yo te voy a... Y le ofrecen a Dios. Y entonces, pero bien sabemos que hay gente que hace esos votos, esas peticiones así, y cuando se llega el tiempo y les es dado la respuesta, digamos, o el galardón de lo que pidieron, se olvidan, hermano, de lo que Dios les había, lo que le habían prometido a Dios. Y entonces ya no honran a Dios. Y una de las formas de honrar a Dios, mire, es esta, ¿eh? Que Manoa le dijo, cuando miremos y Sansón nazca, te honraremos como Dios, como nuestro Dios. Y lo hicieron así, con el padre de Sansón, y lo honraron. Pero la lección para nosotros es entonces que cada vez que miremos cumplida la palabra de Dios, una profecía, una palabra profética que venga, y miremos las promesas de Dios, hermano, aprendamos a honrar a Dios. Como dicen el muchacho de afuera, no nos hagamos los locos cuando veamos cumplido una promesa, hermano. ¿Cuánta gente, pues decía yo, le ofrecen a Dios? Y yo tengo la experiencia, hermano. ¿Cuánta gente, digamos, en el ministerio le ha ofrecido a Dios una ofrenda, hermano? Con el pretexto de que, Señor, si yo vendo este terreno, si yo vendo este vehículo, si yo vendo estas parcelas, estos animales, si yo vendo, y le han ofrecido a Dios. Y cuando lo han hecho y Dios les ha concedido que vendan lo que querían vender, hermanos, se les olvidó y ya no cumplen sus votos, ya no cumplen, ya no honran a Dios. Y entonces eso les es contado, me imagino yo, por deshonra. ¿Y qué es la deshonra? Acuérdense donde empezamos. El Señor dijo, yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian estarán tenidos en poco. ¿Qué dijimos que era lo contrario de la honra? El desprecio. Eso se llama deshonra. Entonces tengamos cuidado con eso y aprendamos a honrar a Dios si queremos ser honrados nosotros, porque la honra que viene de Dios, hermano, es una gloria hermosa que te va a embellecer, que te va a hermosear, que te va a cambiar de nivel, de tal manera que se cumpla el salmo aquel que dice, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, estaremos alegres. O sea, lo van a ver, tus vecinos lo van a ver, tu familia lo va a ver y va a decir qué cosas las que su Dios ha hecho con él. Le sirve a Dios, pero miren cómo lo tiene. Mire qué gloria, mire cómo lo ha hermoseado. Pero necesitamos honrar a Dios entonces, porque hay que cumplir con sus mandamientos. Sigamos adelante un poquito. Cumplamos nuestros votos con Dios. Este te va a gustar, porque es parte de la honra y lo que venimos diciendo. Mira, Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Repito, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cómo se honra a Dios también, hermanos? ¿Cómo se aprende a honrar a Dios? Dándole al Señor de lo mucho que Él nos ha dado. Aquí ponemos diezmos, ofrendas, primicias, limosnas, dándole a Dios honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, mire, de todos tus frutos. Amén. Así se aprende a honrar a Dios también. Y hermano, cuánta gente deshonra a Dios porque no diezman y no ofrendan como debe de ser. Y usted sabe lo que dice Malaquías 3. Amén. Entonces se deshonra a Dios. Y si necesitas honra, si necesitas gloria y hermosura, hermano, no está bien que deshonremos a Dios de esa manera. Tenemos que honrarlo para que Dios nos honre a nosotros, hermano.
porque cuando se trata de dar, no le podemos ganar a Dios. Él nos da a manos llenas y solo nos pide un poquito de lo que Él nos da. Y hermano, qué triste, ¿verdad? Que a veces nos hacemos los desentendidos y decimos no me va a alcanzar, pero los que perdemos somos nosotros. Porque cuando se trata de dar, yo repito, no le podemos ganar a Dios. Hermano, Él sabe honrar a los que le honran en esta parte económica, financiera, material. Así que honra a Jehová con todos tus bienes. Eso es parte de aprender a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque la honra que viene de Dios, hermano, nos va a catapultar y nos va a llevar a grandes niveles en la cima, nos va a levantar. Amén. Esta es otra de las cosas con las que se aprende a honrar a Dios, a su nombre. Estamos terminando por esta vez, ¿verdad? Pero de ahí vamos a ver lo otro que estábamos diciendo, ¿verdad? Digamos, el primero era los que no honran a Dios. Y después tendremos que ver cuál es esa gloria, esa riqueza, esa honra que Dios le dio a hombres como Abraham y como a Jabes. ¿En qué consiste? Ese es otro tema. Entonces vamos a concluir la honra que viene de Dios y estamos en el punto ¿cómo hago para honrar a Dios? Porque quiero su honra, necesito su honra, su gloria, yo la necesito. Pero ¿cómo hago? Tengo que aprender, necesito saber qué hacer. Pues esto es lo que estamos aprendiendo. Mira Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Cómo se honra a Dios también según este versículo, hermano? El que sacrifica alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando lleguemos a la iglesia, no lleguemos solo a sentarnos. Cuando lleguemos al templo del Señor, no lleguemos solo a aburrirnos. No lleguemos solo a ver a otros cómo se gozan en el Señor, cómo cantan. Yo conozco mucha gente, hermano, que de que entra al culto, solo entran a sentarse, hermano, y empieza el gozo, empieza la alabanza, la danza del Señor, y están solo de espectadores. No se animan a veces ni a palmear. Imagínate, ¿y cómo van a danzar? Y aquí dice, el que sacrifica alabanza, o sea que el que no sacrifica alabanza y llega al templo solo a ver, a juzgar, entonces lo que está diciendo es, yo deshonro a Dios. Con su actitud está diciendo, yo no honro a Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? No va a tener honra. ¿Y por qué decía el Señor, por qué decía el versículo aquel de Jueces 9:9? El olivo dijo, yo no voy a dejar mi aceite con el que se honra a Dios y se honra a los hombres. O sea que cuando se honra a Dios, también hay una conexión ahí que también impacta, que también coincide con lo terrenal, con la humanidad, con los hombres. En otras palabras, si nosotros honramos a Dios, hermano, como el olivo dijo, mi aceite honra a Dios, entonces también los hombres nos van a honrar a nosotros. Tu jefe en el trabajo te va a honrar. Amén. Tu catedrático en la escuela, en la universidad, te va a honrar. Pero esa honra va a venir de parte de Dios, porque tú le honras a Él. ¿Cómo? Sacrifica alabanza. No lleguemos a ser solo espectadores a la iglesia, a las reuniones. Honremos a Dios. Y al que ordenare su camino. Eso va a venir como consecuencia. Vamos a poder ordenar nuestro camino si cambiamos nuestra actitud en el culto delante de Él. Amén. Y entonces dice, le mostraré la salvación de Dios. La honra. Va a venir honra a su nombre. Mira qué lindo, qué fácil. Solo sacrificar alabanza. Proverbios 27:18 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor, ¿qué tendrá? Honra, gloria, honor, riqueza, brillantez, esplendor, gloria, cabod. Repito, quien cuida la higuera, comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor, tendrá honra. Esto significa, hermano, servicio. ¿Cómo hacemos para honrar a Dios aquí otra vez? Sirviéndole bien, con excelencia, no a medias, no sirviéndole a medias.
Hermano, no se trata de hacer un servicio a medias y pensar que estamos honrando a Dios. Y lo que estamos haciendo es despreciarlo. Y como decía el profeta, los que me desprecian, dijo el Señor, ¿verdad? Serán tenidos en poco. Cuidémonos de eso, hermano. Cuidemos de decir, yo ya hice el servicio, a la mitad lo hice. Ahí como pude, lo hice. ¿Ah? Me toca toda la semana, pero con 2 días yo lo hice. Un día yo lo fui a hacer. Hermano, te van a tener en poco. Estás despreciando el servicio, la obra del Señor. Queremos aprender a honrar a Dios. Hagamos nuestro servicio con excelencia. Estemos media hora antes, si es posible, de que cuando nos toque que servir. Mínimo media hora antes, para haber orado y haber puesto en orden todo lo que tenemos que poner en orden en el templo, los utensilios. Eso es para músicos, cantores, para servidores, diáconos, para todos los que sirven en el tabernáculo, en el templo. Ahí lo dice, mira, quien cuida de la higuera, está hablando a siervos, a ministros, comerá su fruto. Ahora dice, el que mira por los intereses de su Señor. ¿Qué intereses de su Señor, hermano? Son los negocios del Padre. Jesús dijo, no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar, le dijo a José y a María. En el templo estaba. Entonces dice que el que vela por los intereses de su Señor tendrá honra. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Entonces qué lindo, ¿verdad? Necesitamos honra, hermano. Necesitamos todo eso. ¿Qué significa la palabra honra? La honra que viene de Dios. Tenemos que servirle con excelencia. Tenemos que hacer lo mejor. Como dicen, ¿verdad? Dar la mía extra. Servirle bien. Amén, aprendamos. Porque si no estaremos deshonrando y, hermano, vamos a ser tenidos en poco. Oramos al Señor, lo vamos a dejar hasta ahí para seguir después con los temas que nos quedan. Y oramos, Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad que nos has dado de poder ver a la luz de tu palabra la dirección de la palabra tuya, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que podamos ser bendecidos. Aprendamos, Señor, con la sabiduría de lo alto que viene de tu santo libro, tu ley, y que podamos, Señor, ser honrados porque necesitamos esa honra, necesitamos esa gloria. Yo la necesito, Señor, y te pido por mi casa y por mi familia. Y yo sé que mis hermanos, yo sé que la iglesia necesita honra, de tal manera que estamos suplicándote que nos ilumines y que toda flaqueza, toda debilidad sea socorrida de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, bendecimos el conglomerado de los oyentes y pedimos edificación y bendición para sus vidas, sus almas. Y que aprendamos a honrarte, que aprendamos, Señor, para que tu honra venga sobre nosotros. Y entonces, como Abraham, Señor, seamos enriquecidos en ganado, en plata, en oro, como Jabes, que hizo su oración y tocó tu corazón y dice tu palabra y Dios le otorgó todo lo que pidió. Padre, que cuando nos acerquemos a orar delante de ti, entonces venga sobre nosotros tu gloria, tu honra, y seamos brillantes como las estrellas del firmamento. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados, será en otra oportunidad. Que tengan un día excelente. Amén.